Bueno, José es uno de los 12 hijos que Jacob tuvo con 4 mujeres diferentes. Sin embargo, José fue el primogénito de Raquel, la mujer de quien Jacob estaba perdidamente enamorado, aquella mujer por la que trabajó el doble de lo que debería de trabajar para que se pudiera casar con él. Ahora, el hecho de que José, ¿verdad?, haya sido el primogénito de la relación entre Jacobo y Raquel, provocó que él se convirtiera en el favorito de los 12 hijos. Y dice la Biblia que este favoritismo fue tan evidente que su padre le entregó una túnica especial, una túnica de colores que lo distinguía del resto de sus hermanos. Ahora, dice también la Biblia que mientras sus hermanos pecaban y hacían cosas malas, José se mantenía recto, pero algo que enfurecía mucho, ¿verdad?, a sus hermanos era que él no se callaba y que él contaba a su padre lo que sus hermanos hacían. La razón por la cual a José le llaman José el soñador es porque Dios le hablaba a lo largo de su vida a través de sueños, pero también tenía la capacidad de interpretar los sueños de otros. Pero cuando Dios habló a la vida de José a través de sueños, él le mostró que tenía un gran propósito para su vida. Ahora, lo más normal sería que cuando algo bueno te sucede, los de tu familia se alegren. Pero no fue el caso de José. Dice la Biblia que cuando él contó sus sueños, sus hermanos se enfurecieron y lo envidiaron en gran manera. Sin embargo, aún con todo este contexto, ¿verdad?, esta atmósfera tan tóxica en la familia de José, él siempre se mantuvo al margen, no dejó de obedecer a su padre y en una ocasión su padre lo envió a buscar a sus hermanos y lo que vamos a leer a continuación es lo que sucedió cuando él se encontró finalmente con ellos. Génesis 37, versículos 18 al 29. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Claro, traía la túnica de colores, era evidente que lo iban a reconocer. Y mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Así podremos decirle a nuestro padre que un animal salvaje se lo comió y entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo hay que tirarlo en la cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Pero el plan de Rubén era rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica de colores que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Pero resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galat hasta Egipto. Versículo 26. Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a los mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano de nuestra misma sangre, así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Como dato, Jesús fue vendido por 30 monedas de plata, José fue vendido por 20. Y los mercaderes dice que lo llevaron a Egipto. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba ahí, dice la Biblia que se rasgó la ropa en señal de arrepentimiento. Hasta ahí está bien. He titulado a este mensaje El favorito de la familia. El favorito de la familia.
Dios, gracias por tu amor, gracias porque eres sumamente bueno con nosotros. Tú amas a las familias de esta iglesia, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús para que tu presencia nos acompañe durante los próximos minutos, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y hablando a nuestros corazones. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, porque solo tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez se sintieron o fueron vistos como el hijo o la hija favorita de papá o de mamá? ¿Cuántos dicen, no, yo mero? Yo era el favorito, a mí era el que me tocaba estrenar y a mis hermanos reestrenar lo que yo ya había estrenado. ¿Cuántos se consideran, verdad? Yo soy el buenazo de la familia, soy el consentido de papá o de mamá. Ahora, ¿cuántos papás o mamás pueden reconocer hoy finalmente que sí tienen un hijo favorito? No levante su mano. Es broma, no levante su mano, y menos si tiene al lado a dos de sus hijos, ¿verdad? Porque si no, cuando usted salga de aquí va a estar en problemas. No levante su mano. ¿Sabes? El título del hijo consentido o el hijo favorito es quizá el más disputado entre los hermanos, pero curiosamente ninguno suele admitir que lo tiene. Si tú estás viendo a una familia desde afuera y dices, este seguro que es el favorito, y vas y le dices, él te va a decir, no, yo no. No, es el otro. Yo, no. Y él sabe, ¿verdad?, que es el hijo favorito. Es el título más disputado, pero el que ninguno admite. De igual forma, ¿verdad?, los papás siempre dirán que a todos se les quiere por igual, pero que siempre habrá diferentes formas en las que se relacionan los hijos con los padres, y que eso muy probable pudiera aparentar cierto favoritismo, pero no es así. ¿Sabes algo? Si tú y yo queremos que Dios cumpla los propósitos que Él tiene para nuestra familia, entonces necesitamos comenzar a ver nuestro hogar no solo como un grupo de individuos, sino como un sistema interconectado. Si tú y yo deseamos que Dios bendiga a nuestra familia y que lo que está plasmado en las Escrituras sea una realidad para tu familia y para los que en ella viven, entonces tenemos que dejar de ver a nuestro hogar como un grupo de individuos y comenzar a verlo como un sistema interconectado. ¿Qué es esto, pastor? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, lo que te quiero decir es que debemos de reconocer que lo que le sucede a uno de los miembros de nuestra familia, sea bueno o sea malo, inevitablemente terminará afectando a todos. La Biblia respalda esta idea en 1 Corintios 12:26, cuando se refiere acerca de que la iglesia está compuesta por diferentes partes como si fuera un cuerpo. Dice lo siguiente: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, entonces todos los miembros con él se gozan. Hace tiempo leí la historia de un niño pequeño llamado Johnny, el hijo menor de una familia cristiana a quien sus papás describían como el hijo con el que más trabajo les costaba lidiar. Pero había un momento específico en la vida de Johnny cuando más les costaba lidiar a sus padres con él. Y este momento era por las mañanas, cuando la familia se preparaba para salir de la casa y dirigirse hacia la escuela y después hacia el trabajo. Los papás decían que especialmente Johnny tenía un comportamiento diferente al de sus hermanos. Cuando trataban de todos salir a tiempo, él era el último que salía de casa. Pero además, para sacarlo de casa, lo primero que tenían que hacer era calmar el profundo llanto que todas las mañanas Johnny repetía. Ellos no podían entender por qué sucedía esto. Le decían al consejero, no entendemos cómo el resto de nuestros hijos, ¿verdad?, no solo está a tiempo en el carro, sino que está antes de tiempo. Con el tiempo, el consejero logró descubrir
la raíz del comportamiento de Johnny, la ovejita negra de la familia. Resulta que al atravesar por una fuerte crisis en su matrimonio, los padres de Johnny decidieron que llenar su agenda familiar de actividades sería la solución a sus problemas. Los padres le describieron al consejero que los niños por la mañana iban a la escuela, pero después se habían encargado de inscribirlos a diferentes actividades extraescolares y que también tenían algunas actividades que cumplir en la iglesia donde se congregaban. Por lo tanto, de lunes a viernes, cuando los niños llegaban a la casa, solo lo hacían para cenar, tomar un baño y dormir, lo que limitaba ampliamente la interacción de los hijos, incluyendo Johnny, con sus padres. Después de esto, el terapeuta, el consejero espiritual, entrevistó a Johnny, y Johnny, sin ninguna vergüenza, confesó que la razón por la cual él lloraba todas las mañanas era porque ese era el único momento del día en donde podía sentir cerca a su padre durante unos minutos. Y aunque Johnny parecía ser el irresponsable y el problema de la familia, en realidad él era el único que no estaba dispuesto a ser parte de un sistema donde la carencia afectiva se cubría con múltiples actividades. El llanto de Johnny era realmente una llamada a la realidad para los padres. Johnny no necesitaba más actividades en su agenda. Él deseaba pasar más tiempo con su familia. Iglesia, lo que le sucede a uno de los miembros de nuestra familia, sea bueno o sea malo, inevitablemente terminará afectando a todos. Tenemos que dejar de ver nuestros hogares como un grupo formado por individuos y reconocer que estamos interconectados. Ahora, al igual que tú y que yo, Dios ha formado una familia en la que Él es el Padre y nosotros somos sus hijos. Y sabes, conforme más leo acerca de Dios y conozco al Señor, me doy cuenta que muchos de los anhelos que nosotros tenemos para los de nuestro hogar, Él también los tiene para la familia que ha conformado con cada uno de nosotros. Y al igual que muchos padres en la tierra, y contrario a lo que muchos podrían pensar, nuestro Dios no tiene favoritos, y así lo expresan las Escrituras en los siguientes versículos. Hechos 10:34. Dice, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. El apóstol Pedro mencionó estas palabras haciendo referencia a que tanto judíos como gentiles eran dignos de recibir la buena noticia de salvación. Pero también en Efesios capítulo 6, versículo 9, en la Nueva Biblia Latinoamericana, dice lo siguiente, y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. El Señor mira a sus hijos por igual. No hay cierto favoritismo o atracción por algunos cuantos. Muchas personas a lo largo de la historia de la iglesia cristiana lo han creído, porque quizás se comparan con otros creyentes y dicen, bueno, si se supone que Dios no tiene favoritos, ¿por qué entonces a esta persona que me ha acompañado durante mucho tiempo en mi caminar en la fe le suceden mejores cosas que a mí? Y sabes, creo que más allá de un favoritismo, cuando Dios permite que ciertas cosas pasen en otras personas diferentes a las que nos suceden a nosotros, es más bien por una causa de su soberanía y lo que Él está formando en ti y en mí. Me encanta esto. El amor de Dios por sus hijos tiene 3 características. Es verdadero, es sacrificial y apasionado. Y lo más asombroso es que este amor es igual para todos.
El amor entero y completo que Dios tiene para ofrecerle a la humanidad no está reservado para un cierto grupo de personas. Él quiere que todos aquellos que son considerados sus hijos lo puedan experimentar de la misma forma. Ahora, a pesar de que Dios no tiene favoritos, al igual que los padres en la tierra, considero que sí hay ciertos anhelos y ciertas cosas que Dios desea que tú y yo no practiquemos dentro de nuestros hogares. Creo que hay ciertos patrones destructivos que Él espera que evitemos en nuestras familias según el rol que cada uno desempeña. Pero al mismo tiempo también, amada iglesia, creo que existen expectativas positivas y cualidades que el Señor desea que desarrollemos en el hogar en el cual Él nos ha puesto. Y ambas, tanto patrones destructivos como cualidades, las podemos ver en la historia de José y de sus hermanos. Y quiero hablarte primeramente de dos patrones destructivos que llevaron a cabo los hermanos de José. Y el primero de ellos es la creación de alianzas con el fin de lastimar. Creación de alianzas con el fin de lastimar. Génesis 38, versículo número 18 dice: cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras él llegaba, tramaron un plan para matarlo. ¿Sabes? Los planes de los hijos de Jacob en contra de José tomaron mayor fuerza cuando los hermanos se unieron y esto provocó el sufrimiento de uno en la familia. Iglesia, las alianzas entre padres e hijos, padre y madre, o entre hermanos con el fin de lastimar o ejercer presión emocional sobre un miembro de la familia, no pueden formar parte de un grupo de personas, de un hogar que ha decidido fundamentar su fe en Cristo Jesús, ya que esto lo único que causará es una terrible división. Además de restarle autoridad a los padres, terminará destruyendo el hogar en el que vivimos. Las alianzas con el fin de lastimar en los hogares son muy naturales cuando la familia está en crisis. Cuando un matrimonio no se encuentra consolidado y plantado en el Señor, uno de los dos puede tomar la errónea decisión de aliarse con uno de los hijos para quizá ejercer presión emocional sobre el padre o sobre la madre, según sea el que haya decidido aliarse con sus hijos. Y eso es muy triste. Probablemente si lo has hecho, dices, bueno, es que esto me libera un poco de la culpa, libera un poco mi dolor, porque yo puedo decirle a mi hijo cómo me siento, ¿verdad? Y pues eso me trae descanso. Pero como lo vimos hace algunas semanas, hacer de nuestros hijos nuestros aliados para resolver un problema en el matrimonio no es la solución. Probablemente te sientas mejor momentáneamente, pero lo único que estás provocando es que las promesas de bendición para tus hijos, al honrar a su padre o a su madre, él las pierda por completo. Por ahí escucho muy seguido, ¿verdad? Que las niñas son de papá y los niños son de mamá. Hay una atracción natural en este tipo, en estos sexos, ¿verdad? Dentro de la casa, dentro del hogar. Y cuando tú eliges a uno de ellos para aliarte con él y ejercer presión en tu matrimonio, entonces los estás dañando como no tienes idea. Porque estás provocando que la honra que le deberían de tener a tu esposo o a tu esposa se pierda, porque los estás llenando de ideas acerca de dolor que tu matrimonio, ¿verdad?, ha provocado en tu corazón. Pero también estas alianzas se dan mucho entre hermanos, sobre todo cuando ya son adolescentes, son jóvenes, ¿verdad? Y están en una temporada de rebeldía, tienden a unirse con el fin de lastimar a sus padres y con el fin también de ejercer presión emocional para conseguir diferentes cosas. Sea como sea, las alianzas con el fin de lastimar en nuestra familia deben de ser un patrón destructivo
que alejamos de nosotros y al cual renunciamos. Mateo 12, versículo número 25 dice, conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá de pie. Cuando hay división en nuestros hogares, esta terminará destruida. Pero el segundo patrón destructivo que tenemos que evitar a toda costa que ingrese a nuestros hogares, es el odio. Génesis 37, versículo número 8, dice lo siguiente. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Esta respuesta de los hermanos de José se da justamente después de que él les cuenta uno de los sueños. Y como lo dije al inicio, en lugar de que ellos se alegraran, hubo odio y envidia en el corazón de sus hermanos en contra de José. ¿Sabes? El odio es incompatible con la vida cristiana. Jesús y los apóstoles lo dejaron muy en claro. No podemos decir que amamos a Dios y odiar al prójimo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el odio ciega, el odio divide y destruye, y tampoco debería de formar parte de nuestros hogares. Me encanta cómo lo describe Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 9 al 11. Dice, si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente y vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Ahora, quizá tú digas, no, yo no odio a mis padres. Yo no odio a mis hermanos. Yo no odio a mi esposa o a mi esposo. La palabra odio es algo sumamente elevado, es muy exagerado. Nunca he llegado a odiar a un miembro de mi familia. Está bien, pero aún así tú debes de tener mucho cuidado con que alguna emoción o sentimiento negativo no se aloje en tu corazón hacia uno de los de tu casa, porque tarde que temprano se puede convertir en odio. Dios nos ha otorgado un rol importante en nuestras familias. Cuidemos que ese rol no esté manchado por el odio, la envidia y mucho menos la violencia. A pesar de que los hermanos de José, actuaron bajo múltiples patrones destructivos, él no respondió de la misma manera. Y la razón es porque José tenía los ojos puestos en Dios y por lo tanto su actuar fue diferente. Y quiero cerrar con 3 cualidades que todo miembro de una familia debe de tener y que fueron moldeadas por José. Primero de ellos es el perdón constante. Como miembro de tu familia, sea cual sea el rol que ocupes, tú y yo debemos de tener en nuestro corazón un perdón constante. Mateo 18, 21 al 22. Dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? Y me encanta porque Pedro solo se contesta, ¿verdad? Y le dice, ¿7 veces? El versículo 22 dice, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. ¿Sabes? En ninguno de los diferentes momentos en los que José fue lastimado por sus hermanos, podemos observar a un José lleno de deseos de venganza en contra de ellos. Es más,
El comportamiento de José se parece mucho al de Jesús descrito por el profeta Isaías en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo número 7. Dice, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. El comportamiento ante la agresión y la ofensa tanto de Jesús como José son bastante similares. Ahora, esto no quiere decir que Jesús o José no sintieran el dolor a causa del maltrato y la injusticia recibida por sus ofensores. Creo más bien que ambos optaron por perdonar de inmediato y llevar todo lo que sentían al mismo Dios. Segunda de Corintios 10, versículo número 5, en la Reina Valera 1960 dice lo siguiente: derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Puedo imaginarme a Jesús y a José siendo lastimados por sus ofensores, cautivando o tomando o encerrando eso que sentían y de forma inmediata dirigiendo ese sentimiento de dolor y humillación al Señor para que Él nos ayudara a perdonar. La clásica y tradicional frase de Jesús en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, la vida de ninguno de los hijos de Jacob debió de haber sido fácil. Imagínate vivir en un hogar donde son 12 hermanos, hay 4 mamás y un papá. ¿Te puedes imaginar las carencias a las cuales seguramente pudieron haber estado expuestos? Y no me refiero únicamente a carencias materiales, porque Jacob fue un hombre bendecido por Dios. Pero seguramente más de uno de los hermanos experimentó el dolor de no tener a un papá propiamente para él. Sin embargo, y a pesar de que la vida de ninguno de estos 12 hijos fue fácil, José decidió tomar un camino diferente. Muchas veces tú y yo podemos experimentar lo mismo que José experimentó, pero tenemos que recordar constantemente que el pasado no puede tener mayor impacto que la nueva vida en libertad que Cristo Jesús nos está ofreciendo a ti y a mí para que comencemos a caminar de forma diferente. José decidió tomar el sendero del perdón y la sanidad. Un camino que sus hijos también tuvieron, que sus hermanos tuvieron la oportunidad de tomar, pero ellos no lo quisieron. ¿Sabes? Nuestras familias están conformadas por hombres y mujeres imperfectos al igual que tú y que yo. Los miembros de nuestra familia están conformadas por personas en las cuales Dios sigue trabajando. Irremediablemente esas personas tarde que temprano nos lastimarán. Por esta razón, tú y yo tenemos que ser un miembro de la familia que opte por perdonar y sanar constantemente. Hay personas que viven cargando con una herida desde hace mucho tiempo y esa herida tiene el suficiente poder como para estancarlos en una temporada y no poder disfrutar de la libertad que Cristo Jesús ganó para ellos en la cruz. Sé un miembro de tu familia como lo fue José, un miembro que perdona y sana su corazón constantemente. Pero la segunda cualidad que Dios espera de ti y de mí como miembros de la familia, cualquiera que sea la posición que ocupemos, es que proveamos para los de nuestra casa, que seamos proveedores para los de nuestra casa. Génesis 45, versículo número 16. Este versículo, ¿verdad?,
habla acerca, ¿verdad? Ya años después de que José estuvo en Egipto como el segundo al mando, el Señor le prosperó, le utilizó para que en medio de una hambruna él pudiera levantar la administración de Egipto y este país tuviera el alimento suficiente. Y después de años, ¿verdad? Los hermanos son enviados a Egipto para buscar alimento. Y aún, ¿verdad? Cuando llegan delante de José, ellos no se dan cuenta que el que está al mando es su hermano, pero él sí se da cuenta. Y si tú y yo leemos la historia, nos vamos a dar cuenta que es una auténtica novela lo que ahí se experimenta. Pero después de ciertos momentos interesantes, el faraón se entera que la familia de su mejor hombre ha llegado a Egipto. Y checa la decisión que el faraón toma a partir de que sabe que ellos están ahí. La noticia pronto llegó al palacio del faraón. Han llegado los hermanos de José. El faraón y sus funcionarios se alegraron mucho al saberlo. José era una persona importante para ellos. El versículo número 17 dice, el faraón le dijo a José, dile a tus hermanos, esto es lo que deben de hacer. Apúrense, carguen sus animales y regresen a la tierra de Canaán. Luego vayan a buscar a su padre y a sus familias y vuelvan aquí. Yo les daré la mejor tierra de Egipto y comerán lo mejor que esa tierra produce. Después el faraón le dijo a José, dile a tus hermanos, lleven carros de Egipto para transportar a sus niños, esposas y traigan a su padre hasta aquí. Puedo imaginar que mientras José estaba escuchando esta orden del faraón, él pudo haber recordado todo lo que sus hermanos habían hecho en su contra. Y él pudo haber detenido la provisión que Dios estaba ordenando para los de su familia. Pero no fue así, porque José sabía que un buen miembro de la familia provee para los suyos. Primera de Timoteo 5, versículo número 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, entonces es como si hubiese negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sabes? Quien ama al Señor demuestra su amor en casa, proveyendo no solo lo económico, sino también cuidado emocional y alimento espiritual. Algunos han escuchado esta decisión que mi esposa y yo tomamos después de que nos casamos. Nosotros dijimos que teníamos un anhelo fuerte en nuestro corazón por ser hijos de paz, por proveer buenas emociones a nuestros papás aún ya estando casados. Y una de las decisiones que tomamos a raíz de este anhelo en nuestro corazón era que nunca íbamos a llegar a la casa de nuestros padres con cargas emocionales respecto a lo que estábamos viviendo en el matrimonio. Porque nosotros veíamos cómo nuestros padres, ¿verdad?, irremediablemente se cargaban cuando escuchaban que sus hijos estaban atravesando por una crisis. Pero nosotros tomamos la firme decisión de ser hijos de paz. Y que cada que pudiéramos ver a nuestros padres, ellos pudieran gozarse con libertad y disfrutar de nuestra presencia. Porque tristemente muchos padres no pueden disfrutar a sus hijos que ya han salido de casa, a raíz de los múltiples problemas y situaciones que cada que tiene un encuentro con ellos escuchan. Yo quiero recordarte esto. El que ama al Señor es un fiel proveedor para los de su casa. Pero no hablo solamente de un recurso económico. Hablo también de un recurso emocional y de un recurso espiritual. Como miembro de una familia que ama al Señor, deberás de estar listo siempre con una palabra de fe, con una palabra de bendición para los de tu casa. Deberás de estar siempre dispuesto a poder interceder por los tuyos aún cuando ellos no crean lo mismo que tú. Algunos les he contado este testimonio de algo que sucedió hace algunas semanas. Nosotros anualmente vamos
al reumatólogo. Algunos saben y conocen el diagnóstico de mi esposa. Ella es una paciente con lupus, pero por la gloria y soberanía de Dios, el lupus se encuentra dormido desde hace ya casi 8 años. Y ¿sabes algo? Siempre había escuchado yo al doctor decir que todo estaba bien, pero por alguna razón, como que esta ocasión que fuimos al reumatólogo, el Señor captó mi atención desde el inicio y yo recuerdo que el doctor dijo: tu esposa está bien, pero quiero dejarles en claro que ella sigue teniendo lupus. Ahora, y después se dirigió hacia Sai, ¿verdad? Y le dijo: también tienes que recordar que eres un caso muy extraordinario. Dice: yo le cuento mucho a mis colegas acerca de ti. No entiendo cómo, después de haber tenido una caída tan fuerte en el nivel de plaquetas y después de haber dejado el medicamento y haber tenido un hijo, el día de hoy te encuentras en perfectas condiciones. Dice: es increíble, no entiendo cómo sucedió. Y entonces yo dije: yo sí sé cómo sucedió. Nuestro Dios la sanó. Y yo recuerdo mucho en ese instante las múltiples oraciones que específicamente mi suegra hizo por ella cuando tuvimos ese diagnóstico tan desolador. Y el Señor me permitió también recordar un tiempo en el cual estuvimos aquí orando, ¿verdad? En una reunión de oración. Y el Señor puso en mi corazón, ella estaba sentada en una de estas sillas del medio y yo me acerqué y comencé a hablar sanidad de parte de Dios para su vida. Uno de los días, el sábado que estuvo Marcos Schultz con nosotros, nos ha abrazado y se convirtió en parte importante de nuestra familia y también empezó a orar y a declarar sanidad. Pero específicamente lo que Dios me hablaba era que yo y cada uno de los miembros de nuestra casa somos proveedores de recursos espirituales. José lo era. José proveyó para los de su casa lo que ellos necesitaban. No solamente, ¿verdad?, en una cuestión de bienes o financieramente. José fue un hombre que proveyó buenas emociones para su padre, pero también fue un hombre que proveyó recursos espirituales para los suyos. No sé qué rol en tu familia tengas. No sé si seas padre, si seas madre, ¿verdad? O si seas padre o madre a la vez, ¿verdad? Como ahora. Y digas: estoy sola, ¿verdad? O si eres un hijo, no sé qué seas. Pero lo que Dios desea de ti y de mí es que seamos proveedores para nuestra familia de 3 cosas. Financieramente o recursos, pero también buenas emociones y alimento espiritual. Cierro con esto. La tercera cualidad que Dios espera de cualquier miembro de la familia es que tenga una relación activa con Dios. Génesis 39:23. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. Y checa lo que dice al final. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Si por algo debían estar agradecidos los miembros de la familia de Jacob, era porque uno de ellos tenía una relación abierta y activa con Dios. ¿Puedes imaginarte lo que hubiera sucedido si todos en esa familia hubiesen tenido una relación abierta y activa con Dios? Seguramente no hubieran sucedido mucho de los daños, ¿verdad?, en el corazón de los integrantes, pero ¿puedes imaginarte el nivel de prosperidad que Dios hubiera traído sobre ellos? Si siendo uno, José, el que tenía una relación activa y vigente con Dios, el Señor los bendijo en sobremanera, ¿puedes imaginarte lo que hubiera sido si toda la familia se hubiera rendido al Señor? Creo que hubiera sido algo formidable, pero no fue así. Solamente había uno con una relación activa y vigente con Dios. Y el día de hoy tengo un mensaje para aquellos
que son el único miembro de la familia, al igual que José, que reconocen a Dios como su Salvador. Y lo que tengo para ti es: no te rindas. No te rindas si eres el único en casa que reconoce abiertamente a Jesús como su Salvador. Estoy seguro que Dios quiere anunciar la salvación a los de tu casa por ti. Estoy seguro que Dios quiere demostrar su poder a los de tu familia a través de ti. Pero sabes, hay algo maravilloso. Estoy seguro que Dios puede y quiere extender su favor a los de tu casa, porque en esa familia hay uno que le reconoce como su Señor. Ante los ojos humanos, pues todos diríamos: no, estos sí se pasaron de lanza, ¿verdad? Lo aventaron a una alberca sin agua, ¿verdad? Y lo vendieron, o sea, estos eran malos, malditos, ¿verdad? No merecían el favor de Dios. Pero a causa de José, el Señor bendijo a todos los de esa casa. ¿Sabes? Es muy probable que el favor de Dios alcance a tu familia, porque en ese hogar hay uno que le declara como su único y suficiente Salvador, y ese eres tú. No te rindas. En la mañana les ponía el ejemplo de Fer Vega. Él estuvo predicando cuando no estuve en la primera reunión, y ayer me metí a la página de YouTube de la iglesia para ver algunos números, y el mensaje de Fer Vega ya es, si no es que ya es el más escuchado. Y no sé si tú lo conoces, pero Fer Vega tiene mucho tiempo con nosotros, y él es el único de los de su casa que viene a este lugar. Y él no se raja, no, ay, no voy a ir a Inquebrantables porque estoy solo, no, él ya compró su boleto. No, y es que no, mi papá y mi mamá no vienen. No, él está aquí porque sabe que de lo mucho que Dios le ha dado, él lo va a poder sembrar en el corazón de cada uno de los que viven en su casa. Y ese debe de ser el corazón que tú y yo tenemos. Un corazón que no se rinde. Un corazón que entiende que para los que amamos al Señor, todas las cosas cooperan para nuestro bien, incluyendo la incredulidad de muchos en nuestro hogar. No te rindas. Dios tiene grandes planes para tu familia. Ponte de pie, por favor. ¿Por qué no cierras tus ojos? Vamos a terminar. Tengo 3 minutitos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque puedo predicar nuevamente la palabra en esta iglesia. Y es un privilegio, Señor. Padre, oro en el nombre de Jesús por cada familia de nuestra congregación. Oro para que cada uno de nosotros se convierta en el miembro de la familia que tú deseas. Oro para que cada uno de nosotros seamos un José injertado en cada una de nuestras familias, Señor. Te pido, Dios, que hagas de los miembros de nuestra iglesia hombres y mujeres que perdonan y sanan constantemente. Hombres y mujeres que están conscientes de que Dios sigue trabajando con aquellos que pertenecen a nuestra familia. Hombres y mujeres que saben que de la misma gracia que ellos han recibido deben de dar a su prójimo, incluyendo a los de su casa. Enséñanos a perdonar, Señor. Libéranos de todo sentimiento de amarguras. Muchos han dejado de disfrutar la compañía de muchos familiares a causa de la falta de perdón. Y el Señor el día de hoy te dice: perdona. De la misma gracia que te he dado, otorga a aquel que te ha lastimado. Señor, oro en el nombre de Jesús también para que seamos miembros que proveen para los suyos, que proveemos buenos recursos materiales, que cuando somos bendecidos
Los primeros que lo disfrutan son los de nuestra casa. Pero también oro por que seamos proveedores de buenas emociones. Oro por hijos de paz. Oro por padres de paz que no cargan emocionalmente a sus hijos, que no hacen alianzas con otros hijos para ir en contra de su matrimonio. Pero también, Señor, oro en el nombre de Jesús, porque cada uno de los que estamos acá tomemos la decisión de tener una relación firme y activa y abierta con Dios. Porque el día de hoy entendemos que cuando tenemos una relación activa con Dios, aun cuando los demás en nuestro hogar no crean, tú puedes mostrar tu favor para ellos a través de nuestra vida. Tú puedes mostrar tu poder y tu gloria, Señor, a través de nuestra vida. Recibe toda la honra y toda la gloria, Dios. Bendice a las familias de nuestra iglesia. Haz de cada una de estas familias, familias inquebrantables, que están plantadas en la roca que eres tú, Cristo Jesús. Gracias por tanto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, porque Él es bueno.